Bien, aquí estamos con la misionera Rose Pan, que nos va a contar su testimonio de cómo Dios a través de Jesús tocó su corazón y tuvo tuvo ese encuentro con Jesús en una etapa muy importante y delicada en su vida. Así que queremos saber cómo fue ese tiempo hermoso cuando tiene ese encuentro con el Señor. Bueno, primeramente, sí, mi nombre verdadero es Rose Van. Van es un apellido chino, mi padre era chino y mi madre chilena. Yo nací en Copiapó y crecí aquí en Copiapó muy poco porque normalmente mis padres viajaron hacia el norte y yo terminé a mi edad temprana de adolescencia en La Serena para estudiar, para ser maestra. En todo ese trajín y hasta mi adolescencia y primera juventud en Chile, yo fui siempre criada como católica. Esa era la religión oficial de mis padres, de manera que yo nunca conocí otra religión. Sí había sabido de oídas que habían otras religiones, pero nunca se me ocurrió que podría ser algo distinto. Y crecí con el concepto de ir a la iglesia, confesar, comulgar, y en la escuela normal nos inculcaba muchísimo el rezar el rosario todas las noches a la Virgen María, de manera que tenía todo un sistema de tradición en mí. De manera que yo cuando ya me recibí de maestra y fui a probar entre la música, que era la pasión de mi tiempo, de mi vida en ese tiempo, cuando yo recién me recibí de maestra, yo ya estaba cantando para el mundo con un grupo muy famoso en La Serena que se llamaba los Jet Blacks. Estuve cantando con ellos por 2 años y fui muy conocida en la cuarta región, de manera que todo el mundo siempre me decía: Rose, una vez que salgas de aquí de La Serena tienes que ir a Santiago a probar grabar discos. Y así fue a Santiago a seguir estudiando, a ser maestra y a seguir estudiando en la universidad, porque quería yo sacar mi título de maestra de inglés. Y fui a probar suerte a la RCA Víctor y allí me aprobaron. Y creo que ya algunos de ustedes saben que quien me aprobó fue doña Violeta Parra. Ella fue la que le dio el visto bueno a mi audición para que yo empezara mi carrera a grabar. Y mi primer éxito fue Estaños en la Noche, que era un tema famosísimo que Frank Sinatra grabó en el mundo y que estuvo todo el año en primer lugar. Así es que yo de sombra estuve con don Frank Sinatra por todo el año también en primer lugar. Y eso me adjudicó el título en el año 66 como la mejor artista nueva. Y eso me empezó, por supuesto, a darme las oportunidades en televisión, en discos, en radio, mayormente en radio y televisión, porque los discos estaban muy lentos en ese tiempo. Y así fue como pasaron los años. Yo alcancé a tener mi propio programa de televisión, un programa infantil. Como profesora, el Ministerio de Educación me había dado la oportunidad para que yo hiciera un programa precioso infantil, y lo cual fue en los años 75, 76 más o menos. Y de ahí pues vino una serie de otras victorias, si se puede decir, en el campo artístico de Chile, que me dieron la oportunidad de viajar a Centroamérica y a Estados Unidos a representar a Chile en un festival de la canción en Puerto Rico, ir a Nueva York, actuar en Nueva York, en fin. Volver a Chile, sacar mi segundo título universitario y así. Pero llegó un momento en mi vida en que se produjo una gran tragedia. Y lo voy a contar con mucho dolor porque yo perdí a mi madre en un accidente automovilístico en el cual iba mi hermano manejando. Yo partí en una gira hacia Punta Arenas y en el momento que yo iba tomando rumbo hacia Punta Arenas, mi madre fue víctima de un accidente provocado por un borracho, un individuo que trabajaba para la Braniff.
chocó el auto de mi hermano por detrás y fueron a dar un precipicio abajo. En el único sitio que en el área de Pudahuel hay un solo sitio en donde hay un precipicio, y ahí cayeron ellos. Es obvio que si hubiese ocurrido un minuto más tarde o un minuto antes, mi madre estaría viva hoy, probablemente, no sé, pero ahora lo entiendo, que fue la voluntad de Dios que ella partiera. Pero yo no lo sabía porque yo practicaba catolicismo y yo no conocía al Señor Jesús. Lo conocía de oídas, por las películas de Semana Santa y por las cosas comunes de la Iglesia Católica. De manera que yo de un momento a otro así me vi sin mi madre, que por el hecho yo de no conocer al Señor, mi madre era mi Dios, mi madre era mi ídolo, mi madre era todo para mí. Ella fue una madre extraordinaria, de manera que cuando la perdí, yo sentí que yo morí también. Y si tal vez no fue así, por la misericordia de Dios. Porque mi hermano, que está aquí presente también, él quedó casi muerto. Y se suscitaron muchas situaciones de gran drama, pero en el fondo lo que yo quiero es expresar la soledad en que yo me vi, terrible, que aunque yo tenía amistades dentro del ambiente artístico, no fue suficiente como para cubrir. Nadie comprendió mi dolor, e incluso yo llegué a pedirle consejo a un cura que se le llamaba el cura de los artistas, el padre Juan Suárez, católico. Y cosa curiosa, él no me aconsejó buscar la palabra de Dios, que habría sido lo indicado. Y lo que sea que él me conversó no me dio consuelo para nada, para nada. Y eso que él era mi amigo personal. Y seguí yo con esa soledad y esa angustia y me sumí en una depresión tan espantosa. Creo que ha sido una de las depresiones más grandes de mi vida. Y lo único que yo quería era morir. Y más, yo me abrazaba a la ropa de mi madre de rodillas por horas y horas, y lo único que le gritaba a Dios es: llévame, llévame, no quiero vivir. No sabía vivir sin mi madre, no sabía. Ella había sido una madre amorosa, extraordinaria, dulce, totalmente devota a mi hermano y a mí, y en el fondo había sido un amor enfermizo, si se puede decir, ¿no? Que yo me aferré a ese amor y no sabía vivir sin ese amor. Han pasado ya tantos años, pero eso me llevó a tratar de buscar a Dios, pero lo empecé a buscar en lugares errados. Porque no conocí nunca en Chile, nunca conocí a un cristiano que me hablara de Jesús, ni que me hablara de la salvación, ni que me hablara nada de Dios. Y entonces empecé yo a tratar de buscarlo en el yoga. Entré como miembro de un yoga Sivananda, de Yoga Vedanta. Ahí estuve practicando todas esas cosas y por un tiempo me dieron un cierto consuelo, pero no era lo que yo buscaba tampoco. De pronto también los mormones llegaron a mi puerta. Casi me convencen porque ellos son muy cálidos, son muy sociables y amorosos, en fin, bueno. Pero tampoco, eso no era lo que yo creía. Todo eso acontecía mientras continuaba siendo un artista, mientras presentándose. Yo estaba estudiando para sacar mi tercer título. Presentándose con ese dolor, con esa soledad. Con esa soledad. Yo a veces, en medio de una actuación en televisión, terminaba llorando y me tenían que sacar y apagar las cámaras y todo. Entonces empezó a circular el rumor de que yo estaba media trastornada, ¿no? Claro, y pasó a ser otra. Y entonces la gente empezó a darme la espalda y a no llamarme, y hasta se me cortaron contratos de actuación porque no entendieron mi dolor y nadie realmente se preocupó de saber por qué yo estaba así o darme algún consuelo.
O sea, Y entonces yo empecé a pensar, me tengo que ir de Chile, me tengo que ir de Chile. Y en mi corazón católico, aunque ustedes no lo crean, empecé a rezar que Dios me llevara. Que Dios me llevara lejos. Si Él no me iba a llevar al cielo, que por lo menos me sacara de aquí. Porque yo estaba muy decepcionada de Chile. Y de pronto, pues llegó la invitación de Puerto Rico para que yo fuera a representar a Chile el Festival de la Canción. Y así, milagrosamente, salí de Chile. Porque la verdad es que yo, con la depresión que tenía, había caído en un vicio muy grave. Y perdí todo el dinero que yo había ganado en mis giras, en mis salidas al extranjero y todo eso. Perdí todo, no tenía un peso ni siquiera para irme de Chile, porque el festival que me invitaban con los gastos pagos, pero en Puerto Rico. Y yo tenía que pagarme mi pasaje para llegar a Puerto Rico. Sí. Y yo no tenía ese dinero. Y traté de conseguirlo con las pocas personas que eran mis amigas y no me lo concedieron. Finalmente una señora que no tenía nada que ver con el ambiente artístico, que era mi compañera de vicios, y el vicio de que hablo es el juego. Yo me convertí en una asidua, prácticamente en una ciudadana de los casinos. Y empecé a ir a todos los casinos que ustedes se pueden imaginar. No solo aquí en Chile, en Ecuador, en Panamá, en Puerto Rico, o sea, en Estados Unidos. La forma de llenar ese vacío, ese dolor, era a través de los juegos, el salir la noche. Yo sentía que al estar sentada allí en los casinos, yo me olvidaba de ese dolor grande que yo tenía. Y entonces el vicio fue aumentando a tal punto que yo perdí todo lo que había amasado y juntado como artista, ¿no? O sea, de estar en un momento, la cúspide sí. de como artista, de ser reconocido, de ir a programas que le invitaran, viene este episodio, digamos, con su madre, o fatal accidente. Y ese drama fue el que me llevó fuera de Chile. Y una vez aquí en Estados Unidos, yo fui invitada a cumplir ciertos contratos en Nueva York, y eso me llevó a ciertos puntos en que me di cuenta de que yo no iba a poder tener una carrera artística en Estados Unidos, porque la mafia empezó a golpear mi camarín, a ofrecerme coca gratis. Ahí empezó ahí a la droga. Y entonces, si yo no aceptaba eso, no podía avanzar en mi punto artístico. Y entonces yo comprendí que no iba a poder seguir cantando. Y entonces... eso ya era llegar al fondo de... Exacto. Y entonces, pero Dios Él estaba al corriente de todo y estaba solamente guiándome hacia donde yo debía ir. Y de pronto un día en que me tocó ir a las inmigraciones a renovar mi visa, porque se me había acabado la visa en Estados Unidos, fui a renovarla y di con una situación absolutamente inesperada, que fue que yo, saliendo de inmigración, cuando ya arreglé los papeles, me quedé vitrineando y me fui distrayendo, y en lugar de tomar el tren donde yo debía tomarlo para irme a la casa donde yo estaba alojada, lo tomé en otra parte. Y allí fue que me empezó a seguir un hombre a mí. Lo supe después. Este hombre me vio y era un joven músico que estaba dedicado a componer canciones, y él tenía en su mente, hacía meses, una canción que se refería a una mujer, y no podía encontrar la inspiración. No había encontrado en la inspiración. Pues esta persona me dijo después que cuando me había visto bajar las escaleras del subway o del tren, él supo que la inspiración de su canción era yo. Y me empezó a seguir. Y yo estaba ignorante de todo eso, no sabía que él me estaba siguiendo. Tomé el tren y esta persona tomó el mismo tren que yo. Y después supe que esta persona tenía que tomar otro tren, así que siguió un buen trecho siguiéndome, pero antes de irse me entregó un papel que decía que yo era la persona que él había andado buscando para su canción, y me puso un teléfono, me dice, llámeme, mi nombre es tanto.
Y cuando me puso esa nota y salió corriendo, yo no alcancé ni a ver quién era. Solo me di cuenta de que era un hombre joven, blanco, pero no le alcancé a ver el rostro. Y me quedé con ese papel y estuve por casi un mes con el papel Claro, rezagado en una parte. con la duda ahí. Y lo llamo, no lo llamo, y yo dije, no, ¿cómo voy a llamar a un extraño? Bueno, y al final de cuentas, para hacerlo más breve, este extraño lo llamé y nos hicimos amigos, ¿no? Pero yo no le dije que yo era Rose Van. No quería que él supiera que yo era artista, porque dije, va a pensar de que yo soy de esas personas de vida liviana, ¿no? Y no quería que me faltaran al respeto, porque yo estaba sola en Nueva York, estaba sola en Estados Unidos, yo no tenía nadie, solamente los amigos que me habían llevado para el contrato. Y bueno, y esta persona me empezó a hablar de la Biblia, este individuo, y primera vez en mi vida, y yo ya tenía 38 años. En mis 38 años era la primera vez que alguien me habló de la palabra de Dios. Y yo, como con mi corazón orgulloso de católica, lo rechacé a medias. No totalmente, porque era una persona muy educada. Y bueno, para hacerlo más corto, nos hicimos amigos. Al final yo le confesé un día que yo era Rose Van y fue casi un shock cuando lo invité a uno de mis shows en Nueva York y me vio cantar. Bueno, este individuo me confesó que él estaba enamorado de mí y que quería casarse conmigo. Y yo no estaba enamorada de él ni quería casarme tampoco, pero sí lo aceptaba como amigo. Y yo le dije, pero si tú quieres seguir siendo mi amigo, no me hables de la Biblia. Yo soy católica y yo no creo en la Biblia. Y entonces él se dejó de hablarme de la Biblia. Pero el tiempo pasó, yo caí muy enferma y yo no tenía a nadie en Nueva York, de manera que el único que me ayudó fue él. Incluso él le pidió permiso a sus papás y todo para que llevarme a la casa de los papás y cuidarme. Y así fue. Y con el tiempo que yo pasé allí, yo empecé a enamorarme de él también. Y en un año que llevábamos de amigos, pues el Señor determinó que ese era el que iba a ser mi marido, ¿no? Y él es mi marido hoy día. Se llama Richard, todos le llamamos Rick. Y cuando nos casamos por la Iglesia Católica, pues yo continué siendo católica. Y toda la familia de él es católica también. Algunos hay por allí que son medios ateos, pero la mayoría es católico. La familia se alegró mucho porque dijeron, Rose va a traer de vuelta a Rick hacia nosotros, sin saber que el Señor tenía totalmente un plan distinto. Más o menos al 4º año de nuestro matrimonio estaba temblando un poco por la distinta fe. Él seguía con su fe en la palabra de Dios y yo no quería saber nada de la palabra de Dios. Y yo fui de mala influencia para él porque él dejó incluso de congregarse para no ofenderme, porque yo no quería ir a su iglesia. Y en eso yo empecé a fraguar un plan para abandonarlo, porque yo estaba ansiosa de volver al mundo del espectáculo. Ahí había hecho una pausa. Había hecho una pausa y yo dije, bueno, a lo mejor si me voy a Europa. Y me habían ofrecido un contrato para irme en un crucero a Europa. Y entonces yo empecé secretamente a planear cómo abandonarlo sin que él supiera, porque yo lo amaba, pero yo estaba aburrida de ser pobre, porque él era un hombre pobre, ¿no? Un hombre que solamente vivía de su trabajo y vivíamos del trabajo de él y del mío. Yo estaba trabajando en ese tiempo. Y entonces este plan secreto llegó un momento a ser tan real que yo hasta puse una fecha que iba a ser en tal noche y en tal. ¿Qué pasó? Que el Señor intervino y días antes de yo realizar este plan ocurrió este accidente. Y quedé así de un día para otro en una persona lisiada, que no podía moverme. De manera que el Señor me paralizó para que yo no abandonara a mi esposo.
Y quedé tan malamente que, por supuesto, todos los médicos que me vieron dijeron que yo tenía que ser operada y que si no me operaba iba a vivir en silla de ruedas. Y de hecho ya estaba en silla de ruedas, estuve bastante tiempo en él. Pero desgraciadamente este accidente ocurrió en noviembre de 1990. Y se me quebraron varias vértebras de mi cuello y yo perdí fuerza en mis brazos, de manera que yo no pude seguir trabajando y quedé ahí en silla de ruedas. Y otra vez esa depresión espantosa que yo había sentido cuando mi madre murió, ahí de nuevo se presentó, tal vez en forma más intensa en esta ocasión, porque yo ya era una mujer más madura, y de pronto verme que yo no iba a poder trabajar más y que probablemente no iba a cantar más y que iba a ser un inútil en una persona autosuficiente como yo lo era, eso fue un golpe muy grande. Claro, ser una persona independiente en toda su Independiente, área. acostumbrada a tener mi sueldo y mi dinero y mis Claro. cuentas bancarias y todo eso, y de pronto Pero ser dependiente. dependiente absoluta de las Toda la enfermeras, perspectiva. de una ambulancia que me venía a buscar todas las mañanas y a dejar en la tarde, y esta cosa terrible de no saber si yo me iba a sanar o no. Y entonces, pero mi esposo me vio en esa depresión y como él quería cumplir con eso de que no me iba a hablar de la Biblia, él no abría la Biblia, pero me decía, si tú quieres respuestas a tu dolor, a tu depresión, lee la Biblia. Porque él me había regalado para el día de mi matrimonio, me regaló una Biblia estudio en español. Y yo la había dejado en un cajón por ahí olvidada. ¿Qué pasó? Que cuando ya pasó el tiempo y yo seguía con esta depresión, yo en una noche muy angustiosa en que decidí que definitivamente yo lo iba a abandonar a mi esposo con la ayuda de otra gente, el dolor que me producía pensar en abandonar a mi esposo me llevó a buscar la Biblia. Porque yo quería abandonarlo, pero sabía que era algo malo. Lo sabía que no era lo correcto. Y busqué esa Biblia y no sabía por dónde empezar. Me vi de pronto con los 66 libros aquí en mis manos y dije, Dios mío, si realmente es cierto que tú existes, si es cierto que hay misericordia en ti para nosotros, revélate a mí, dime dónde debo empezar a leer. Y no sabía. Entonces, como maestra que soy, busqué en el libro. Yo siempre he sabido que los libros tienen un índice atrás. Yo dije, a lo mejor buscando en el índice. Pero me encontré con algo que yo no sabía. Vi una cosa que se parecía a un diccionario. Y claro, en ese tiempo yo no sabía que eso era concordancia. Yo dije, uy, un diccionario. Y llorando como estaba, dije, Señor, esto que me pasa a mí no es justo. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Y entonces busqué la palabra justo. Busqué ahí en ese diccionario justo. Y algo que me atrajo completamente fue la pregunta, ¿podrá ser el hombre más justo que Dios? Y decía, Job. Y yo dije, Job, esto tiene que ser un libro de la Biblia, porque si me está indicando que debo leer Job, y dije, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Y empecé a buscarlo hasta que di con Job. Y como era una Biblia estudio, la introducción de esa Biblia decía, este es el más antiguo de todos los libros de la Biblia y está escrito en la literatura más refinada y profunda de la literatura universal. Y decía, y aquí se presenta el problema, ¿por qué sufren los justos? Y yo, ignorante de mí, yo me creía justa. Yo pensaba que yo era justa. Entonces dije, este es el libro que yo tengo que leer. Pues si alguno de los que está escuchando en este momento o viendo este testimonio sabe del libro de Job, ustedes saben que eso fue un milagro. Yo no sabía que ese era el libro que me iba a llevar a mí a la salvación. Y cómo Dios me llevó así de lento y así de paciente y así de amoroso al libro que yo necesitaba, siendo yo una ignorante en la palabra de Él. Y eran como la 1 de la madrugada, y llorando me puse a leer Job. Tengo que confesar que
No entendí gran parte del libro porque es muy difícil, es uno de los libros más difíciles de entender. Pero lo que entendí, lo poco que entendí, y especialmente al final el libro decía, y aquí se resuelve el problema del sufrimiento. Dios no castiga al justo, sino que lo corrige y lo disciplina para que él reconozca su pecado. Su condición. Exacto. Y en ese instante, cuando yo terminé de leer eso, que fue el último capítulo de Job, sentí como que un peso se iba de mí, ese peso terrible de la depresión, y eran como las 6 de la mañana. Pasó exactamente en forma paralela lo que estaba pasando en mi alma, en mi espíritu. Las primeras luces del día estaban entrando por mi ventana, pues las primeras luces de Jesús estaban entrando en mí. Y por fin pude ver a Dios en su magnitud, en su misericordia. Yo dije, este es el Dios que yo no conocía. Cómo Él me buscó por tantos años. Yo ya tenía más de 40 años y Él me había buscado, me había totalmente perseguido toda la vida. Yo nunca lo había sabido, pero ahí me di cuenta de que Él me había estado buscando toda mi vida. Y por ese santo libro, yo finalmente entendí que Dios estaba allí para ayudarme. Después, por supuesto, a través de los años he seguido leyendo y releyendo miles de veces Job y bendiciendo el día en que yo tuve este accidente y que quedé en silla de ruedas y todo eso. No me importa. Yo no me operé porque los médicos me dijeron que si me fusionaban lo que yo tengo deteriorado atrás me iban a dañar mis cuerdas vocales. Y yo dije, no, las cuerdas vocales son para el Señor. No me importa morirme de dolor. No me importa. Él será mi médico y Él será mi medicamento y Él me va a ayudar. Y así ha sido. Él me sacó de la silla de ruedas. Yo he sido desahuciada como 10 veces. No solamente de ese accidente, porque el accidente trajo una secuela de problemas en mi páncreas, en mi hígado, en mi piel, en mis ojos, en mis oídos, en mis músculos. Prácticamente, aunque resulta paradójico, yo he tenido tantas cosas casi como Job, el mismo libro que me salvó. De manera que yo me siento honrada, totalmente honrada, y me siento humilde de decir que a mí no me salvó un hombre, a mí no me salvó una iglesia, a mí no me salvó un mensaje de televisión, ni me salvó un libro del mundo. A mí me salvó el Señor, directamente a través de Job, leyendo Job, el libro más difícil de todo el Antiguo Testamento. Y no tengo sino que agradecerle a Dios, y de la única forma en que se lo puedo agradecer es sirviéndole. No hay otra forma. Y no es un sacrificio, ni tampoco es un esfuerzo. Es un honor, es una bendición, porque yo he visto iglesias enteras viniendo al altar después que yo entrego mi testimonio. Y cuando yo les invito al altar a arrepentirse de sus pecados y a ponerse bien con el Señor y a confesarle y a arrepentirse con metanoia, porque metanoia es el verdadero arrepentimiento, no aquel que uno dice que me arrepiento y al día siguiente está haciendo lo mismo. Metanoia es lo que nos salva. Porque el Señor lo único que dijo cuando empezó su ministerio en la tierra, las primeras palabras que dijo, arrepentíos. Ese es el primer verbo que Él usó,
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ¿cómo no servirle? A mí, yo no entiendo a aquellas personas que se llaman cristianas a sí mismas y vienen el día domingo a sentarse en una iglesia a calentar la banca y ni siquiera abren la Biblia durante la semana, ni le hablan a nadie del Señor, ni le entregan un tratadito, ni van a visitar a una enferma, ni llaman a nadie, ni le hablan a nadie en toda una semana. ¿Para qué decir en todo un mes? Yo he llegado a iglesias en donde he hablado y les pregunto a las congregaciones, les digo, ¿cuántos de ustedes entregaron trataditos esta semana? Y ha habido una o dos manos. Es una vergüenza. No se puede pensar de que uno es hijo de Dios si no sirve a Dios. La prioridad de nuestras vidas es Él. Nuestras vidas son nada. Nosotros no podemos hacer nada sin Él. Él mismo lo dijo. Nada podéis hacer sin mí. ¿Y por qué vamos a todos a pensar que estoy cansado, que trabajé demasiado, que no tengo tiempo? Y en las mañanas, cuando nos levantamos, todos lo primero que hacen es prender la radio o prender el televisor o pescar el diario. ¿Por qué? ¿Y cuándo es el tiempo precioso con el Señor como primera cosa del día? La primera cosa que debemos hacer nosotros los cristianos es abrir su palabra, porque su palabra nos limpia y nos purifica y nos fortifica y nos protege. Esa es la armadura de Dios, solamente a través de su palabra. Y su palabra dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que la fe, queridos hermanos, queridos oyentes, si alguien me está oyendo que no sea salvo, no hay otra forma. Es la palabra la que nos lleva a los caminos. La palabra es la que me llevó a mí a los pies del Señor Jesús. La palabra es la que me purificó y me sacó del pantano del ambiente artístico en donde los tiburones y los cocodrilos y todos los buitres andaban tras mío. Y la palabra es la que salva. Si no nos dedicamos a buscar la verdad a través de la palabra de Dios en forma diaria, esto no es para una vez en la semana. Esto es un modo de vida, esto es un estilo de vida. La oración y la palabra nos llevan a ser verdaderos hijos de Dios, si queremos ser verdaderos. Hermanos, si no estáis obedeciendo, estáis pecando. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y si vosotros sabéis que abriendo esa palabra, hacéis lo bueno porque el Señor lo dijo, y lo que Él dice es perfecto. Él no miente, y las promesas de Él son ciertas, Él nunca falla. A nosotros nos puede fallar la familia, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros jefes, todos nos pueden fallar. No el Señor, Él nunca falla. Él es el único perfecto, es el único santo y soberano. Él controla todo.
nosotros podemos realmente descansar en Él y llevar a cabo ese precioso versículo que dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y os haré descansar, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, dijo él, porque soy manso y humilde de corazón, porque mi carga es ligera y mi yugo fácil. Y es cierto, hermanos, no hay otra forma de vivir esta vida en forma más gozosa, más plena, que sirviéndole. Y las 9 virtudes del fruto del Espíritu se harán presentes en vosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Tenemos que hacer de nuestra vida esa meta, el tener esas 9 virtudes para la gloria de Él, porque todo tenemos que pedirlo para la gloria de Él. Y también ponernos la armadura de Dios para que podamos ser protegidos por su palabra. La armadura es la que nos libera diariamente, y no es tampoco algo que se pide solamente una vez a la semana. Hay que pedirla todos los días, la armadura. Y el temor de Dios, que está tan escaso en las iglesias en este instante. Las iglesias están en una terrible apostasía. De manera que obedezcámosle a Dios, hermano. Esta es mi historia. Espero que les sirva a alguien. Espero que sea de bendición. Esa ha sido mi oración desde que el Señor me salvó. La primera oración de mi día es: Señor, hazme ser bendición a alguien. Hazme ser bendición a alguien. Y a veces el Señor, por años yo no pude salir a hablar del Evangelio, pero lo he hecho a través del teléfono. A veces hasta me he comunicado con alguien equivocadamente y termino hablando del Evangelio con esa persona. Y a veces termino cantando en el teléfono a mucha gente. Así es que no es necesario que usted diga: pero no tengo tiempo, no puedo salir. Las excusas pueden ser infinitas, pero no hay excusa en un cristiano para no servir a nuestro Salvador. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga y que vuestras almas estén dispuestas a servir al único